¿Qué lleva a un joven de 18 años a cometer uno de los crímenes más atroces de Australia, precedido por rituales de sacrificio animal? La habían secuestrado, violado y asesinado. Pero lo más oscuro no fue el crimen, sino lo que hizo John Travers antes de matarla. Sacrificaba animales, ovejas, perros, cualquier ser vivo. Era un ritual, una preparación, un entrenamiento para el horror. Hoy te cuento la historia real del joven que, antes de convertirse en asesino, practicaba con corderos. Este es el caso de John Travers. Desde temprana edad, mostró señales de alarma. A los 10 años, robaba en tiendas locales. A los 12, fue arrestado por primera vez. A los 13, comenzó a inhalar pegamento. Nadie lo ayudó. Nadie lo escuchó. El sistema solo le puso etiquetas: niño problemático, desvinculado, peligroso. Su entorno lo moldeó como un arma sin dirección. Los trabajadores sociales lo conocían de memoria. Entraba y salía de instituciones para menores como si fueran estaciones de tren. En uno de esos centros, aprendió lo que sería su sello: la dominación a través del miedo. Golpeaba a otros internos. Amenazaba con cuchillas. Le gustaba ver cómo temblaban. Le hacía sentir vivo. A los 15 años, fue declarado irrecuperable por un centro juvenil. A los 16, ya estaba completamente fuera de control. Fue el 8 de febrero de 1986. Travers tenía 18 años y ninguna empatía. Junto a un grupo de jóvenes igual de perdidos que él, se coló en una casa del barrio de Guildford. Lo que ocurrió dentro fue brutal. Se llevaron a Anita Covey, una enfermera de 26 años que solo volvía a casa tras salir del trabajo. La obligaron a subir a un coche. Anita fue secuestrada, torturada y asesinada esa misma noche. Los detalles estremecen aún hoy. Travers fue el primero en violarla. Luego, junto a los otros, la ejecutaron en un descampado. El crimen no solo fue una barbarie, fue un ataque al alma de un país entero. Australia quedó conmocionada, y por primera vez, el nombre de John Travers apareció en las noticias. El cuerpo de Anita apareció 2 días después, abandonado en un terreno baldío. Tenía cortes, signos de estrangulamiento y heridas tan violentas que los forenses quedaron impactados. Lo que más dolió: la joven tenía las manos rotas. Había luchado hasta el final. La presión mediática fue inmediata. Australia entera pedía justicia. La policía desplegó una de las mayores investigaciones de su historia. Interrogaron a decenas de sospechosos, revisaron registros, hablaron con testigos, pero todo parecía apuntar a callejones sin salida. Hasta que una llamada lo cambió todo. Un conocido de Travers lo delató. Lo describió como alguien que hablaba sin remordimiento del crimen. Dijo que incluso había bragado de lo que hicieron aquella noche. La policía lo arrestó, junto a los demás implicados. Al principio, Travers lo negó todo. Pero bastó un solo error. Dejó una navaja en casa de su tía, con rastros de sangre de Anita. Era la prueba definitiva. El monstruo había dejado huellas, y la máscara cayó para siempre. Inexpresivo, como si no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. El país entero quería verlo caer. Los fiscales presentaron una lista de horrores: el secuestro, la violación, el asesinato, los rituales con sangre, las conversaciones perturbadoras grabadas en secreto. Cada palabra clavaba una aguja en el corazón de la audiencia. La defensa intentó alegar que John había tenido una infancia difícil, que no sabía lo que hacía. Pero el jurado no compró nada. Lo que había hecho no tenía excusa. John Travers fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron también duras penas, pero él fue marcado como el líder, el verdadero rostro del mal. Hoy, décadas después, sigue encerrado. No muestra arrepentimiento, no pide perdón, y la sociedad australiana jamás lo ha olvidado.
El caso de Anita Covey se convirtió en una herida abierta. Una historia que cambió leyes, que movilizó protestas y que dejó claro algo. A veces, los monstruos no se esconden bajo la cama. Caminan entre nosotros. Travers no solo mataba. Cultivó una obsesión enfermiza con los rituales de sangre. Desde muy joven, comenzó a experimentar con sacrificios animales, no por necesidad, sino por placer. Observaba cómo se desangraban lentamente, convencido de que con cada acto ganaba poder. En su mente distorsionada, el sufrimiento era un componente clave. No se trataba de matar, sino de presenciar el dolor. Estos rituales no eran aleatorios. Los realizaba en soledad, con precisión, como si obedeciera instrucciones invisibles. Era solo cuestión de tiempo hasta que pasara de animales a humanos. Los expertos que analizaron su perfil coinciden en algo. Travers no distinguía entre dolor y placer. Su mente estaba moldeada por el abandono, la violencia y la necesidad de dominio. El sacrificio animal no era una fase, era un ritual de afirmación. Cada vida que arrebataba, fuera de un animal o una persona, reforzaba su sensación de control sobre un mundo que siempre lo había rechazado. Su frialdad no venía del desconocimiento del sufrimiento, sino de haberlo interiorizado tanto que ya no lo reconocía como algo ajeno. Lo buscaba, lo provocaba, lo necesitaba. El asesinato de Anita Covey fue más que un crimen. Fue una cicatriz en la conciencia de todo un país. Marcó un antes y un después en la forma en que Australia entendía la maldad humana. John Travers no solo mató a una joven, despertó un miedo colectivo, un miedo real. El miedo de saber que el monstruo no siempre tiene garras. A veces tiene rostro humano. Se cambiaron leyes, se endurecieron condenas. Y durante semanas, miles de personas salieron a la calle exigiendo justicia. No solo para Anita, sino para todas las víctimas silenciadas. Pero por más que pasen los años, hay imágenes que no se borran, declaraciones que siguen helando la sangre, y un nombre que, aunque muchos prefieran no pronunciar, sigue latente en los rincones más oscuros de la historia criminal australiana. En cada rincón del mundo hay nombres que desaparecen, y otros que permanecen por razones que desearías no conocer. El de John Travers es uno de ellos, pero su historia no es única. Hay más, muchos más. Archivos enterrados, testimonios olvidados, cicatrices abiertas que siguen supurando en la oscuridad. Este fue solo uno de los casos, uno más dentro de un expediente que parece no tener fin. Si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que se atreven a mirar donde nadie quiere mirar. Este fue el caso 5 de El Expediente Salvaje, pero los archivos siguen abiertos, y algunos son aún más perturbadores. Suscríbete para no perderte el próximo caso. Y recuerda, los monstruos no siempre tienen forma de bestia. A veces caminan entre nosotros.